platos usted quiere comer ahora? ¿Cuál del menú que usted ha soltado ahí? Ese es el que corresponde a esta hora, a este momento. Ya la gente lo que se pregunta, Dani, y me pregunta a mí en las calles, ¿qué primicia tendrá Dani mañana en el programa? Ah. Sí, me preguntaron ayer, mañana, ¿cuál es la primicia de Dani? Yo hablar de eso. Me corresponde a mí hablar de eso. Se lo quiero dedicar a algunos compañeros de este oficio. Y algunos por rencor, otros por envidia y otros por malquerencia y otros porque son así. Son capaces de que cuando en un medio, si usted se surte de un medio de noticias, usted ve otro o alguien hace algo que usted no puede hacer, si usted no tiene capacidad para aceptar eso, déjelo pasar. Usted no tiene que bailar en toda la fiesta, no hay que saber de todo. Cuando uno no sabe de algo y otro sabe, dice, oh, y si usted no cree y usted está en este oficio, resérveselo. Y estoy hablando para personas importantes que por no ser ellos lo ponen todo en duda. Pero hasta ahí se puede, pero de ahí a especular no viene bien. Y esto lo digo a razón de esta historia. Que hoy los diarios escritos están presentando que la historia es otra. Y es casi igual como la anunció mi compañero Alcántara el pasado viernes. El momento en que todo el mundo tenía no solamente otra información, otra percepción y otra definición, momento en que todo el mundo tenía su historia construida sobre la base que le habían dicho o que la había leído sin saber quién se la mandó. Ha pasado todo eso, entonces la historia es otra y la historia se contó. Y yo nada más quería decir eso, porque uno no puede estar peleando ni diciendo ni sacando. Yo sí, algunos compañeros de este oficio que me merecen hasta cierto punto crédito, que muchas veces hay que saber, hay que entender este oficio. Además, nadie se va a arriesgar a estar dando informaciones sin disponer de una fuente fiable, y además casos como este, porque una cosa que usted anunciando que las reinas ganaron, que no lo sabe nadie, y no fue así, que tú te equivocaste, a estar mencionando nombres de capos. Óigame, el narcotráfico no juega. Esta es una muestra. Sí. Este caso es un ajuste de cuentas de una gente que sabe, que entiende que ese fue el que lo traicionó y lo chivateó, y cayó y estaba preso, y años después se la vengó. Intentó vengarse. Se la intentó, sí, porque él no ha terminado esa obra, porque va a pasar mucho. El objetivo sigue intacto, o sea, no llegó nada. Bueno, ¿de qué se trata? De la historia del caso de David Ortiz, que efectivamente ayer la autoridad policial, la autoridad que corresponde al Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República en persona, Jean Alain Rodríguez, y el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin, dieron detalles, cotejaron los espacios para dar videos, pruebas. Ese que ustedes ven ahí, como explicó el jefe de la policía, es el contacto inicial cuando llegó al lugar, y lo mejor que pudo pasar en ese video es que ese señor que está ahí es el que está ubicando el objetivo de la trama. A Sixto David Fernández, y que está en pantalla. Que está en pantalla, y hay detalles de cuándo llegó uno y otro. Ahora, lo más para mí determinante es que cuando ese que llegó primero, que es el que tiene la misión de ubicar a la persona que se va, se armó el tiroteo y él se quedó ahí parado, cogió un trago de cerveza, porque como dice el jefe de la policía, el director de la policía estaba observando que esto se ocurriera. Él sabía lo que iba a pasar y no se inmutó. Entonces, la policía que tiene toda esta prueba en la mano, la Procuraduría que pudo investigar y dar con todo esto, no tiene necesidad de cambiar esa historia para decir que otra y tratar de ayudar a nadie. O sea, no hay ninguna absolutamente necesidad. Yo soy de los que cree que esta historia está construida, falta completar para agarrar a las personas que están citadas en el expediente, y en el juicio también podrá determinarse una u otra razón, pero mientras tanto esta es la historia que yo creo. Bueno, Luisín, Edward, son de las cosas que pasan. En este oficio uno tiene que
permanentemente lidiar contra todo esto, ¿no? Porque... Y lo más importante, lo felicito, porque se dio como usted lo anunció. Exactamente. Gracias. Que termina siendo lo más importante. Yo de verdad que no hubiese querido tener razón, porque yo no hubiese querido que este incidente ocurriera. Yo, como tantos otros ciudadanos del mundo, quizás como toda la República Dominicana, no hubiese querido que David Ortiz esté pasando por el momento que pasa. Las informaciones dan cuenta de que está en recuperación franca, de que todo el proceso va bien, pero evidentemente que se vio muy cerca de la muerte. Pero más cerca de lo que fue publicado. Y a partir de ahora su vida será distinta, porque de alguna manera hay afectación. Le extrayeron la vesícula, le cortaron parte del intestino delgado, intestino grueso. Del hígado. El hígado le fue afectado. Hay un cuadro distinto, o él será un hombre distinto a partir de esto, y obviamente el mal momento, incluso la profusión en la divulgación de informaciones por las redes que atentan contra su buen nombre, contra su intimidad, qué sé yo, toda esa cosa que se ha estado batiendo en las redes. Yo creo que el hecho en sí demuestra que la Policía Nacional, fundamentalmente la Policía Nacional que tuvo a bien dirigir la investigación, asistida obviamente por el Ministerio Público, que es el que reviste de legalidad todo el proceso, lo que tiene que ver con la obtención de las pruebas y todo lo demás, hizo lo que uno sabía que iba a hacer. Aquí tenemos una Policía Nacional altamente capacitada, con procedimientos de investigación bastante avanzado, y un alto porcentaje de los casos que se producen son resueltos por la policía. El problema está en el Código Penal, el problema estaría en lo que ocurre después, pero en honor a la verdad, la policía hace su trabajo y logra apresar de manera pronta a las personas que participan en hechos delictivos. Eso es la verdad. Y por eso a la policía le sorprende, por eso a la policía le molesta que en redadas que hace, apresa hoy a uno que apresó hace 2 semanas y que lo mandó con un expediente sometido a la justicia. Pero el ciudadano se la ingenia, o el sistema no es tan efectivo, el sistema judicial, y el sujeto vuelve a la calle. Por eso incluso hay casos de reclusos que supuestamente están en una celda y sin embargo están en las calles cometiendo fechorías. Aquella denuncia que tuvo bien hacer el dirigente del PRM, Luis Abinader, que posteriormente dio nombre de casos específicos de gente que, suponiéndose guardando prisión, están en las calles cometiendo fechorías. Por eso digo, ese tipo de cosas desestimula el trabajo que hace permanentemente la policía. Con respecto al caso concreto de David Ortiz, bueno, la información que servimos el viernes pasado, que es la que finalmente confirma en el día de ayer el Procurador General de la República, el Director General de la Policía, es que David Ortiz no era el objeto del ataque. Es que a quien se había encargado la tarea para que el sicario ejecutara no era a David Ortiz, sino que era a un ciudadano que se llama David Fernández, alias El Modelo. Osisto David Fernández, alias El Modelo. Ese ciudadano, cuando dimos la información nosotros, esa fotografía la presentamos nosotros. Exacto, sí. Nosotros, para que la gente tenga una idea, nosotros presentamos parte del material que tenía el Ministerio Público y la Policía. Eso que ellos presentaron ayer para todo el país, esa foto la presentamos nosotros también. Entonces, bueno, y no es para vanagloriarse, es parte de la responsabilidad periodística, es parte de la diligencia que tiene que hacer un periodista, que sirve para cualquier medio, para que el público que le sigue pueda estar orientado adecuadamente. Es parte de la responsabilidad. No lo puedo celebrar hoy como un logro, bueno, porque es lo que uno tiene que hacer cada día, y yo creo que la gente, el público merece respeto, y el público que decide seguirle a usted como fuente de información, debe usted servirle con la mayor fidelidad posible. La gente me decía, posterior a yo hacer la revelación, y todavía es posible que haya gente que se lo diga, ¿cómo es posible confundir a David Ortiz? Bueno, yo creo que ayer la Policía Nacional y el Ministerio Público dieron a conocer de manera detallada,
con detalles abundantes en una conferencia de prensa donde todo el mundo preguntó lo que quiso luego de la exposición que hizo el Procurador General de la República y el Director General de la Policía, una exposición clara de cómo se comenzó a armar la pieza del rompecabezas para que la población pudiera entender lo que había ocurrido. Yo decía esta semana, el morbo construyó su historia. El morbo construyó su historia. Pero ¿qué autoridad, qué investigador había dicho en ningún momento que se había tratado de un atentado contra la vida de David Ortiz? O sea, nadie lo dijo. La gente construyó su historia y se creyó la historia y comenzó a decir o especular que a David Ortiz lo habían mandado a eliminar, habían pagado un sicario para eliminar a David Ortiz porque David Ortiz había estado saliendo o había estado viviendo, había estado compartiendo, había estado socializando con una mujer, con una dama que le pertenecía, que era más o menos la expresión, a un capo de la droga, a una figura importante en el mundo del narcotráfico en República Dominicana. Bueno, esa versión la construyó el morbo, esa versión se construyó en redes sociales. Y yo creo que hay que hacer la diferencia para que la gente entienda el daño que hace el manejo irresponsable de las redes sociales para usted divulgar información sin ninguna comprobación, sin ningún sustento, más que con el único propósito de dañar. Eso ocurre aquí y en el mundo. Usamos en ocasiones de manera irresponsable un medio fácil para usted divulgar lo que usted quiera y luego recogerlo es difícil. Usted tiene un teléfono, es cuestión de articular los dedos y soltar por ahí cualquier cantidad de cosas que a usted se le ocurra. Perdón. O reenviar por ahí cualquier cantidad de cosas que a usted le han enviado. Y usted sin ninguna comprobación, sin ningún filtro, usted lo divulga. Y entonces se van construyendo historias. Ahí se van construyendo. Y la gente se traga el lugar. Se van construyendo historias a partir del suministro de datos falsos y usted termina creándose un estado de percepción que quizás nada tiene que ver con la realidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasó ahora con este caso. Y yo digo, ¿qué razón tendrá el Procurador General de la República? ¿Qué razón tendrá el Director General de la Policía para torcer la verdad? Este es un caso político. Pues, bueno, hay un asunto político y entonces el procurador está comprometido con Juan, con Pedro y el asunto del partido al que pertenece el procurador. Eso puede usted pensarlo cuando hay cuestiones políticas de por medio, ¿verdad? Y en República Dominicana eso no es raro que ocurra. Ha ocurrido, ocurre. Entonces ya usted puede entrar en un campo de especulación para tratar de responder a la interrogante de qué razón habría para torcer la verdad en este caso tan escandaloso. No hay ninguna razón para esto, no hay ninguna razón para mentir, no hay ninguna razón para encubrir a alguien que ha participado en un intento de asesinato de la manera en que ha ocurrido. Por eso creo que las fotografías, los videos que fueron mostrados ayer son más que ilustrativos de lo que ocurrió. Bueno, yo escuché, cuando yo di esta semana, el viernes, cuando di la información, escuché el mismo viernes en el programa El Sol de la Mañana, que tuvo a bien acoger la información que servíamos nosotros como una primicia a la que debía prestarse la atención. Ellos hicieron como hace un periodista diligente, ellos hicieron, Julio Martínez Pozo hizo el esfuerzo de contactar al señor Sixto David Fernández para que el señor Sixto David Fernández explicara si lo que yo había dicho tenía algún tipo de asidero, algún tipo de sustento. Y el señor Sixto David Fernández, el modelo, dijo que lo que tenía era un pequeño taller, que él era un hombre común y corriente, que él no tenía dinero, que él estaba a disposición de la justicia. Que no tenía problema con nada. Que no tenía problema ni siquiera con un gato, textualmente decía. Pero resulta que ya el señor Sixto, el modelo, Sixto David Fernández, ya ha sido interrogado por los investigadores y está formalmente está formalmente sindicado como el objetivo de la trama de asesinato. Digamos que en este caso, a partir de lo que ha establecido la investigación, él iba a ser la víctima, él era el sujeto contra quien iba dirigido el ataque. Él no tiene, y estaba sentado frente a David, estaba sentado en la misma mesa de David Ortiz, frente a frente en la misma mesa.
Eso lo cuenta él. Estaban sentados frente a frente en la misma mesa. Es ese que ustedes ven ahí que está entre David Ortiz y el padre de David Ortiz. Don Leo. Don Leo. Ese es el modelo Sisto David Fernández, amigo íntimo de David Ortiz. Entonces él decía el viernes cuando habla con El Sol de la Mañana que él era ese ciudadano común, que no tenía dinero, que tiene un taller en Villa Consuelo, que es un hombre de trabajo, pero lo que ha establecido la investigación que se ha hecho es que era contra él que iba dirigido el ataque. A partir de esto, entonces yo digo, la información... explicar por qué el objetivo, por qué quiso el autor intelectual vengarse contra él. No, complete ese detalle que es importante en ese punto lo que tú refieras, porque, bueno, él era el objetivo y por qué. Porque esa es la otra cosa que la gente no cree, pero la autoridad presentó prueba. El autor intelectual se llama, según la investigación de las autoridades, Víctor Hugo Gómez Vázquez. Y entonces lo que cuentan los investigadores a partir de narrar todo lo ocurrido es que el señor Víctor Gómez Vázquez, que aparentemente está en los Estados Unidos, culpaba a el señor David Fernández de haberle involucrado en un asunto judicial, en un asunto de narcotráfico. Lo culpó de, bueno, en Colombia le llaman dar papaya. Sí. Entonces él culpa a este joven de haber sido... Aquí choteo, aquí chivateo. O chivateo. Él culpa a ese joven de haber sido el responsable de la filtración de informaciones que le provocaron el apresamiento por un asunto de droga en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y para lo cual estuvo preso. Exactamente. Y está prófugo en este momento. Sí. Entonces, ese es aparentemente el motivo. Es un asunto de retaliación lo que ha ocurrido. De acuerdo a la información y a las investigaciones que han sido presentadas ya, que ya no son investigaciones ocultas, sino que son investigaciones cuyo resultado fue presentado a todo el país y el mundo en el día de ayer. Al mundo porque ahí habían medios internacionales que le han estado dando seguimiento a este caso como un caso realmente no común, porque en el caso está involucrada una figura, un astro del béisbol profesional, que es David Ortiz, y además un ciudadano que no es un expelotero cualquiera. David es David. Un símbolo del béisbol de la República Dominicana, de Boston sobre todo. Mire, debo decirle, don Dani, que el pasado viernes, cuando usted dio la información... Perdón que te interrumpa, pero para que la gente completara la información, hay 3 ciudadanos prófugos, 3 ciudadanos prófugos del caso. Uno es el autor intelectual que está siendo sindicado por el Ministerio Público y por la policía, cuyo nombre, repito, es Víctor Hugo Gómez Vázquez. El otro es Luis Alfredo Rivas Clase, alias el cirujano. Y el tercero es Alberto Miguel Rodríguez Mota. Alberto Miguel Rodríguez Mota es el ciudadano que ustedes vieron ahorita, que llegó primero, ubicó, se sentó en una mesa cerca donde iba a estar David Ortiz y David Fernández, tiró fotografía. De la fotografía que tiró es que se toma la posesión en que ellos estaban. Él tiró la foto para poderle indicar a los ejecutores del asesinato o al ejecutor dónde estaba y cómo estaban ubicados los responsables. Y ciertamente la foto que se muestra ahí, él mostró, una de las fotos que se muestra está la fotografía de quien debió ser la víctima. Exacto. El pasado viernes, cuando usted dio la información aquí, yo la reproduje en mi cuenta de Twitter y me llamaron incluso medios, un medio de Estados Unidos, un programa de Nueva York. Y bueno, algunos criticaban esa versión, me decían, lo que se quiere es desviar el tema. Entonces, bueno, yo estoy reproduciendo una información que dio el periodista muy reconocido en mi país, colega de nosotros del programa, Dani Alcántara. Precisamente ayer volvieron a llamarme después de la conferencia de prensa y me pusieron al aire, ya certificando la versión y dándome fuera del aire las gracias por esa información. Y bueno, la información la dio Dani Alcántara en el programa el pasado viernes. Se hace oficial ya hoy en la conferencia de prensa de la Policía Nacional y el procurador. Pero bueno, eso parte son gajes del oficio. Uno
en algún momento puede equivocarse porque también hay fuentes que te fallan, pero uno como periodista, uno trata de comprobar o hacer un esfuerzo mínimo de comprobar una versión. Lo hice en este caso, lo hago siempre que puedo, de tratar de tener una segunda opinión o una segunda búsqueda para confirmar cualquier dato que le llega a uno. Frecuentemente a uno le llegan datos. Yo le decía a un amigo que me decían días pasados, me preguntaba sobre este tipo de cosas, sobre este oficio y la complejidad de esto. Hay cosas que tú lo tienes que decir, ¿verdad? Las tienes que decir, pero tú no las quieres decir, pero esta es la responsabilidad de alguien que está escribiendo o contando historias, que es para lo que uno está aquí, ¿no? Y para dar su opinión sobre cosas que pasan. Entonces yo digo, a veces usted se toma el tiempo y hace la investigación debida y puede errar, le pasa a cualquiera, es parte de las cosas a las que uno se expone permanentemente, pero de ninguna manera la intención de ningún periodista serio es dorar la píldora, es hablar de falsedades a la población, a la gente a la que le sirve. Dos precisiones que quiero que me copien completo, no oigan una parte. Vamos a ver, usted no cree esta versión, entonces usted cree la versión de que era David que lo querían matar. Y David está ligado con ese mundo. David tiene que ver con eso. Porque ese mundo, cuando hace eso, el código y la forma que lo ha hecho con todas esas pruebas es porque está relacionado. Uno de los hombres que se muestra como ese es David Ortiz. Y David Ortiz ahí, si usted busca otros detalles particulares, inclusive no iba ni siquiera a ir ahí, fue... La gente quiere, y los negocios y los amigos, andar y exhibirse con David, por la figura que es. Además hay personas como ese Sisto que le gusta un poco o limpiarse, o lujiarse, o dar todo eso es posible. Ahora, si usted no cree esta versión, usted está creyendo una versión que fue a David, pero ¿por qué a David? ¿Usted ha podido unir ese hilo conductor? No, hombre. Aquí también viene a cotejarse que esa es la historia que nosotros tenemos, descreimiento, que no creemos en la policía. Y parte de eso se lo ha ganado esa institución en el pasado, en esto, por aquello. Yo no voy a ir atrás porque yo no soy auscultador ni veedor de la Policía Nacional, pero sí he observado que con mucha prestancia y mucha calidad investigativa ha venido solucionando los casos últimos que se le han presentado. La Procuraduría General de la República dio la cara desde el principio y ha puesto a sus fiscales en parte del proceso y ha validado esto. Aquí no se trata, como ha sido en el pasado, que la Fiscalía tiene una versión y la policía tiene otra. Aquí unidos ambos, han presentado su teoría del caso y las pruebas parciales, no totales del caso, pero indicando todo esto. Yo creo que eso es lo que debe de ser, independientemente que al que usted no quiere convencer ni se va a convencer, porque se está buscando algo más. Yo vuelvo y le pregunto, ¿qué algo más? La razón del caso de por qué fue a David. Bueno, entonces tendríamos que investigar la historia de un hombre que no está construida. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que veo? O sea, David estaba ahí en el lugar y fue el objetivo, no fue el objetivo, pero el tiro fue con él. Y a partir de ahí hay que esclarecer que se está, para mí, logrando despejar todo ese manto de dudas que la gente tiene derecho, porque viene con historias de atrás, mucha historia de esto. Ahora, ¿dónde estuvo el centro de todo esto? Que con la velocidad del rayo que tienen las redes sociales, se construyó una historia alrededor de un ciudadano que se identifica como César el Abusador. Y la gente le da más peso al apodo que a la propia investigación. Como es César el Abusador, es que es un abuso sin saber por qué. Bueno, pero para ellos, para gran parte de la gente, lo situaron a él como el autor intelectual y evidentemente no lo ha sido. Y sacaron una historia de que él fue allá al lugar porque él es amigo. David, señor, es como uno no es amigo de mucha gente y la gente tiene
Imagínese chiquito como nosotros, tiene amigos de todos los sectores, figuras tan grandes como el símbolo que es David Ortiz, que es venerado en Boston y en muchos lugares donde él se mueve. Se terminó esta historia. Yo creo que hay que seguir adelante. Hay construir, ahora la historia se tiene que definir en la justicia donde tiene que ser. Y yo creo que la autoridad ha hecho su papel y ha presentado pruebas y tanto la Procuraduría General de la República como la policía hicieron su papel. Que usted no lo quiera aceptar, que usted quiera decir que es otra cosa, usted en el fondo lo que está diciendo es que vamos a averiguar en qué estaba el hombre o qué tenía aquello, todo esto. Si cualquier ciudadano tiene una información con sustento, con soporte, que la aporte a la policía o al Ministerio Público y puede ser bien recibida, yo pienso. Si usted tiene un medio de investigación que puede establecer que la causa era otra, bueno, bienvenido sea. No creo que la autoridad se cierre a eso, ¿verdad? Porque es muy fácil usted sentarse en una silla a inventar pendejada, ¿verdad? Porque a usted se le ocurrió, porque usted piensa, porque usted dijo. ¿Y dónde está? ¿Cuáles son los elementos que usted tiene? Ah, su idea, su cabeza. No, esto no funciona así. Saludo a doña Alexandra Izquierdo, que estaba dentro de los ciudadanos que estaba escéptico con la información que yo di. Creo que me da mucha satisfacción que ella sepa que la información es correcta. Me escribió, no, pero ¿cómo es posible explicar esto? Y bueno, sí es posible. Mire,